noches a Fútbol Picante. Hoy por hoy la pantalla más poderosa del fútbol mexicano. Hoy hablaremos de la mentalidad del futbolista mexicano que tanto ha avanzado y sobre todo por la entrevista que hace nuestro compañero José Luis Higuera a Pedro Caixinha. Pero antes, saludando a mis compañeros y preguntándole qué promedio del 1 al 10 cree que tienen los futbolistas mexicanos, tomando a los mejores en cuanto a mentalidad y también a los peores, haciendo un promedio. Don Mauricio Imay, los saludo con gusto, buenas noches. ¿Qué promedio tiene de mentalidad el futbolista mexicano en general, de acuerdo a su experiencia? Igualmente, Álvaro, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Yo le pondría 7.5. Por ahí, si hay que promediar y alcanzar el 8, el 8, pero no más. Ok, sí, aquí contamos desde el 0 hasta el 10. O sea, a ver, Jared Borghetti, buenas noches. En promedio, ¿qué mentalidad tiene el futbolista mexicano? ¿Cómo están, compañeros? Les mando un fuerte abrazo y felicitar a todas las madres hoy en su día. Estaría siendo muy complicado, pero sí, no creo que le llegue al 8. No crees que le llegue al 8, pero bueno, tirándole ahí. Don Chelis, don José Luis Sánchez Solá, ¿cómo está usted? Buenas noches. En su experiencia también como director técnico, ¿qué promedio de mentalidad tiene el futbolista mexicano? Buenas noches a todos, felicidades a las mamás. Jóvenes, ¿qué te voy a decir? Jóvenes hasta los 23, 7. Después de 26, 27, después de 8, 8, 5, fácil. Mientras más vas creciendo, más vas madurando. Claro. Ok, va subiendo la mentalidad. Bueno, aquí nos encontramos en Fútbol Picante, a toda madre. En su día, felicidades también. Esta es la entrevista que hace nuestro compañero José Luis Higuera al ex técnico de Santos y de Cruz Azul, Pedro Caixinha. Si siguieras tu rumbo en Europa, seguirías seleccionando jugadores mexicanos. ¿No te da? O sea, este tema que mencionabas de la inteligencia emocional, sí seguirá. Ahora, la segunda pregunta, porque después el jugador mexicano, tú lo mencionabas, se le adhiere un costo. ¿Tú crees que el jugador mexicano, por su potencia de liga económica, se vuelve inviable financieramente fuera de México? No, déjame contarte una historia que he tenido con Jared Borghetti cuando estaba ahí en Torreón. Una tarde hablando con él me ha dicho, estábamos hablando del fútbol mexicano, su experiencia, por ejemplo, también en la Premier, todo eso, y él me decía, ¿sabes, Pedro? El futbolista mexicano está cambiando, pero ¿qué quieres tú decir con eso? Es que en mi tiempo, cuando yo era jugador y estaba trabajando para llegar, mi objetivo principal y único era llegar a la primera división. Hoy por hoy el futbolista mexicano ya no tiene solo esa ambición. O sea, quiere decir que la zona de confort del futbolista mexicano se está alargando y muy bien para querer entrar en zonas de aprendizaje. O sea, y una vez más, esto es del todo. Eso ya te habla de mentalidad diferente, ¿no? Sus horizontes de mentalidad ya rebasan México. Ya lo ven México más como un proceso y no como una tierra prometida, ¿no? Es prácticamente lo que estás diciendo. Totalmente. Los últimos procesos que, por supuesto, no pasé directamente por eso y cuando se trataban de temas económicos, de costos y todo eso, pues nunca he estado envolvido en ese tema, ¿no? Pero en los últimos que he tenido por algunos contactos y que se dieran las transferencias fueran Uribe y Marchesín. O sea, cuando me llaman de Oporto, pues normalmente un entrenador portugués que está allá y que los conoce, incluso uno de ellos. Que no son mexicanos, que no son mexicanos. Pero salen de México. Sí, eso sí, ya como liga. Ahí ya retomamos el tema de liga, ¿no? Pero salen de México. Sí, correcto. Por eso te digo, fueron los últimos, salen de México, ¿no? Y como salen de México, o sea, yo no sé si, por ejemplo, y ahí es donde voy. Imagínate que nosotros, Cruz Azul, en ese entonces también querías los mismos jugadores. O sea, América te los iba a vender por igual costo que ha vendido a Oporto. No. Este es mi tema. Entonces tiene que ver no con el costo de lo que es salir de México a Europa, o en particular a Europa, pero lo que es el mercado interno. Ahí yo sentía que el mercado estaba sobrevalorado. Muy inflado. Eso sí se sentía. Tú conoces muy bien al Piojo Herrera, conoces muy bien al Tuca, a Mohamed, a Matías Almeida.
Se habla mucho de que esos entrenadores están en zona de confort y no van a Europa porque no están dispuestos a sacrificar su salario, que ese es un tema muy controversial. Pero tú crees que, vuelvo otra vez, si estos 4 entrenadores, directores técnicos que te menciono, ¿crees que pueden obtener buenos contratos en Europa? ¿Por qué no se van a dirigir? ¿Crees que es porque les ofrecen poco o porque no los conocen? No, yo creo que Mohamed, de los 4, Mohamed ya ha estado en la liga. Sí, le fue muy mal, ¿no? Pero le fue muy mal. Pero fue. Pues vas a buscar entrenadores y nada más tienes el eterno Javier Aguirre. Entonces tiene que ver con cosas que sí, a lo mejor en términos culturales te cuesta un poquito de trabajo. No sé si a lo mejor también dudas de lo que es tu capacitación, si dudas de lo que es tu preparación. ¿Cómo me van a juzgar allá? No conozco el sistema. Ahora, si me preguntas, ¿tienen o no la ambición? Pues yo creo, por supuesto que sí tienen. Y tienen, por supuesto, también la calidad de merecerse una oportunidad en esos entornos. Pero el tema es buscarla y concretarla. Hay entonces las declaraciones de Pedro Caixinha que le dio nuestro compañero José Luis Higuera. Caixinha dice que sí ve una mentalidad en el futbolista mexicano. De lo que me ha tocado cubrir, sí veo yo también una diferencia de mentalidad de los futbolistas mexicanos de los 80s, de los 90s, de los 2000s y de los 2010. Y hay una evolución, y ha venido una evolución. La Copa América del 93, después una Copa América, una final de Copa América más, cuando se enfrentan en la final a Colombia, los 2 títulos en la sub-17 en los mundiales, el título olímpico, la Copa Confederaciones. Falta, evidentemente, la Copa del Mundo, además del dominio regional que ya se tiene en CONCACAF. Jared Borghetti, se habla de que el mercado mexicano está sobrevalorado. Hermano, yo te lo pregunto, ¿a ti lo que te pagaban era el precio justo o sientes que te pagaban de más? Aquí en México, pues a estas alturas yo creo que podría haber ganado más, pero bueno, en aquel tiempo era una liga que sí pagaba bien, pero tampoco tenía los grandes contratos como los tiene hoy, porque ahí hay muchas otras cosas alrededor del fútbol que hacen de que el contrato del futbolista sea mucho más grande, sea más atractivo para todos, ¿no? Pero vas acorde al momento que estás viviendo. Sí, te puedo decir que en mi tiempo era de los mejores pagados de la liga. Puede ser que sí, no lo dudo. Chelis menciona también el hecho de los directores técnicos. ¿Qué pasa con los directores técnicos? ¿Es fácil cumplir un sueño europeo? ¿No hay? ¿Los sueldos son de tal manera? ¿Cuál es la situación actual? Porque hay compañeros de un servidor, como el caso de David Faitelson, que menciona que al técnico mexicano le falta esa hambre por ir a Europa, y yo le digo que, bueno, para ir a Europa tiene que sacar las licencias UEFA, y que no solamente es una cuestión de tiempo, sino de dinero también. Sí, y muchas veces lo he escuchado a David y también al comentarista, al periodista mexicano, le falta mucha hambre para ir a la BBC de Londres. Es cuestión de respetar cada quien con sus momentos en los que está viviendo. Sí entiendo yo que el técnico mexicano no recibe porque no es conocido las oportunidades en el fútbol europeo, más ahora en los mercados que se están abriendo o los mercados que se han abierto en los últimos 10 años no existían cuando Jared jugaba o cuando había toda esta gama de técnicos. Y ahora súmale el fútbol y el mercado de Estados Unidos. Sí te digo que más técnicos mexicanos y futbolistas mexicanos se van a ir para arriba antes que a Europa. Claro. Bueno, no estamos en la BBC, pero estamos en el líder mundial nosotros. Don Mauricio Imay, le mando un abrazo también. ¿Qué piensa usted? ¿Le falta mentalidad al futbolista mexicano del periodo que usted ha cubierto, del que conoce? ¿Hay más mentalidad ahora? ¿Incluye eso también a los directores técnicos? A ver, no me gustaría generalizar cuando hablo del futbolista mexicano, no voy a decir que a todos les falta mentalidad. Pero en un promedio sí creo que falta esa
no sé si llamarlo, no sé si utilizar el término hambre, ¿no? Pero sí creo que el futbolista ha cambiado, y hablo desde los jóvenes, ¿no? Desde los jugadores que están en fuerzas básicas. Platicando más temprano con José Saturnino Cardoso, nos decía en una plática en donde también estaba Jared Borghetti, nos decía, hoy a muchos jugadores, hablando de los jóvenes, no les gusta trabajar como antes, no les gusta quedarse tiempo extra, no les gusta llevar un régimen alimenticio como lo tienen que hacer. A mí me ha tocado escuchar también algunos que digan, es que a mí me fastidia el estar concentrado, a mí me fastidia el tener que viajar tanto. Sí creo que de repente le falta ser más profesional a algunos futbolistas mexicanos, no quiero decir que sean todos. Claro. Y en cuanto al técnico mexicano, me parece que sí está preparado, Álvaro. A mí me parece que el técnico mexicano está preparado y es lo suficientemente capaz. Ok, la situación es que, a ver, hay tantas cosas. Primero es el mercado en cuanto a los técnicos, obviamente irían primero por jugadores que técnicos. Jared, en tu caso, ¿qué cambió? ¿Qué fue diferente para que tú fueras a Europa en comparación de otros contemporáneos tuyos? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí y otros no fueron a Europa? Son dos cosas, ¿no?, que podría hacer particularmente, ¿no? Una, no me fui antes porque realmente el ofrecimiento no era del todo bueno, ni para el club ni para mí, y yo en ese momento decidí que no, que si me querían, bueno, que pagaran lo que tenían que pagar, pensando en, a lo mejor egoístamente o no, puede ser, pero yo también veía mi futuro como dentro del fútbol y que tenía que aprovechar mi momento, ¿no?, de poder ganar. Y el segundo es que me termino yendo a los 32 años, ya grande, es la realidad para el fútbol profesional, porque llega un equipo que confía en mí, porque llega un equipo que cree en mí y que dice, ¿cuánto? Esto, ok, ahí va. Y estando allá, yo le preguntaba al auxiliar, Sammy Lee, que era con el que me dirigía más, de Sam Allardyce, que hablaba español, y yo le decía, ¿por qué se fijaron en mí si tengo 32 años? O sea, regularmente tendría que comprar a alguien de 24, 25, 28, digo. Y hablaba él específicamente del torneo que habíamos jugado, Copa Confederaciones en Alemania, y un poco de personalidad. Dice, ¿te acuerdas del partido que jugaron contra Brasil, en el que fallaste penales? Y eso sí o sí. Bueno, nosotros estábamos observando y vimos en ti en alguien que tenía personalidad, en alguien que en ningún momento, a pesar de la situación que habías pasado de fallar 2 penales en una Copa Confederaciones contra un campeón del mundo, contra un rival de esa jerarquía, en ningún momento te agachaste y fuiste para adelante. Cierto, a lo mejor conseguiste el gol que les dio el triunfo al final. No era tanto por eso que lo conseguiste. Nosotros nos fijamos en un jugador con unas características que buscábamos y en una personalidad que podía encajar para lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces yo creo que son ese tipo de cosas que siento que podrían ayudar mucho al futbolista mexicano para poder ir hacia Europa, ¿no? Y hablando un poquito de lo que decías de los técnicos, ¿por qué no en Europa? O sea, ayer hablábamos que el fútbol mexicano no se ve en Europa. Entonces, si el fútbol mexicano no se ve en Europa, pues obviamente que el técnico mexicano menos van a creer en él, ¿no? Además es curioso cuando utilizan ese argumento, es que, a ver, ¿por qué el aficionado tendría que verlo, o por qué los técnicos tendrían que verlo en vivo cuando... yo les pregunto a ustedes, en su vida, ¿cuántos partidos han visto a las 3 y 4 de la mañana? Y yo se los pregunto, ¿cuántos? A lo mejor 2, 3. Porque el fútbol mexicano, en España, pasa en promedio a las 3, 4 de la mañana. Digo, por si les interesa el dato. Entonces que no vengan a decir, ¡ay, es que no ven el fútbol mexicano los aficionados! No, bueno, le van a su equipo, punto. ¿Por qué tendrían que ver un fútbol a las 3, 4 de la mañana, verdad? Ya. Y en eso, Álvaro, la MLS sí pone partidos al mediodía, ¿eh? Sí tiene partidos al mediodía, ¿eh? Ok, solo que aquí ponen los partidos al mediodía y son un atentado al espectáculo, mi querido Jared, el sol cancerígeno en Ciudad Universitaria. A ver, Chelis, tú fuiste a Estados Unidos a dirigir, estuviste en Chivas USA. La experiencia del técnico mexicano saliendo ¿es buena, es mala, es enriquecedora, te sirvió algo, fue provechosa? ¿Cómo la calificarías tú? No, magnífica. Y antes tuve la chance, Ricardo del Olmo me invitó durante 3 semanas o 2 semanas, todos los días me invitó a dirigir el Oviedo. Era el Oviedo. O
O sea, no, estaba en segunda B, pero era el Oviedo. Y estúpidamente, de las estupideces que me he echado en mi vida, le dije que no. Y la de Estados Unidos, las dos ligas en las que me tocó dirigir, en verdad, encantado de la vida. Otro fútbol, otra manera de ver las cosas, otro tipo de pasión, otro tipo de vender el espectáculo a esta gente, otro tipo de llevar el negocio. Pero la verdad, encantado en las dos. Obviamente a cualquiera regresaría. ¿Por qué le dijiste que no al Oviedo, Chelis? Por baboso, porque pues, ¿qué, tú nunca has cometido tonterías o qué? O todas tus decisiones han sido precisas. Era una magnífica oportunidad de ir era segunda B, no era segunda, no era segunda división, era segunda B. Sí. Y fue el año que subió, no me acuerdo quién lo subió, el que fue auxiliar de Hugo Sánchez fue el que lo subió. Chelicito. Era una muy buena oportunidad de estar en un estadio de 15,000 aficionados, con 15,000 aficionados todo el tiempo, y un equipo con la tradición del Oviedo. Y me la gasté así y dije que no. Mauricio, en tu experiencia en cobertura de futbolistas europeos, mexicanos europeos, y el futbolista local, ¿hay diferencias en cuanto a disciplina, comportamiento, protocolos, entrenamientos o actitud o estilo entre unos y otros? Sí, por supuesto. Por supuesto, a mí me toca cubrir, por ejemplo, la llegada de Pavel Pardo y de Ricardo Osorio al Stuttgart. Y Ricardo Osorio se lesionó el segundo día. Y de repente cuando llego a entrevistarlo y le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Cómo te lesionaste? Yo pensando que había sido en una entrada con un compañero, en el momento que hicieron fútbol, y me dice, no, las cargas de trabajo, no estamos acostumbrados a estas cargas de trabajo, son completamente distintas a las cargas de trabajo a las que estábamos acostumbrados en el fútbol mexicano. Por supuesto que la disciplina y muchos estilos de trabajo son completamente distintos en Europa que en México. Entiendo que en México se ha evolucionado y que hoy, por ejemplo, hay muchos equipos, o hay algunos equipos en el fútbol mexicano que le obligan al futbolista a desayunar y a comer en el club, ¿no? A tener una siesta, a hacer trabajo de gimnasio, a tener el estudio del rival personalizado o por líneas, ¿no? Ya sea defensa, mediocampistas y atacantes, en alguna sesión especial con los porteros. Ha evolucionado el fútbol mexicano en eso, pero todavía estamos lejos de lo que es el fútbol de Europa. Bien, vamos a una pausa. Y continuamos aquí platicando de esto y mucho más. Una segunda parte de la entrevista de Caixinha con nuestro compañero José Luis Higuera. Venimos con más. ¿Tú qué opinas de la Liga Mexicana? Porque aparte has trabajado mucho tiempo y has tenido logros importantes en la Liga Mexicana. ¿Qué opinas tú de esto, Pedro? Para mí, la Liga Mexicana es una liga súper interesante. Yo creo que estoy muy grato de haber tenido la oportunidad de haber pasado en la liga, y hoy que estamos hablando de lo que son esas capacitaciones y que tiene que ver con este tema. Cuando hacíamos muchas presentaciones de lo que era nuestro trabajo acá, las personas se quedaban, wow, eso es en México. Y eso quiere decir que para mí lo que falta desde mi punto de vista en México como liga, para que sea una liga excepcional y no tengas que preocuparte en qué nivel estás comparándote con los demás, sino que sí tienes una visión, tienes una marca, pero creo que esa marca, por ejemplo, no es vendida. Te voy a buscar un ejemplo. Compárate con Argentina y con Brasil, por ejemplo. Sí, se venden mejor ellos, tienen mejores herramientas directivas. Esas ligas y la misma MLS, digo como marca, para que llegue, para que expandas a los diferentes mercados, esos partidos se pueden mirar en canal abierto o canales que son de pago, pero en Europa. Quiere decir que ahí estaría un primer problema de difusión por la forma en cómo la llevan, porque cuando tú hablas de eso, pues se habla de misión, visión, objetivos, marca. Ese es un proyecto de cualquier empresa, ¿no? Si yo voy a exportar, ¿cómo voy a vender mi proyecto, mi marca y mi producto? Entonces, quiere decir que tú ves la falencia en los directivos, en la visión, en los mismos dueños, en donde no tienen bien estructurada su liga ejecutivamente. ¿Es así? ¿Lo percibirías así? No, yo creo que hay la visión que yo estoy diciendo es una visión como europeo, o sea, como alguien que conoce una realidad pero muy interesante como marca, que es la Liga MX, que cuando tú vas, por ejemplo, a programas en Portugal de televisión, que me invitaron una vez que estoy acá y estaba mucho tiempo afuera, y hablaba sobre experiencias y organizaciones
que ustedes tenían ahí, ellos se quedaban también, pero así lo hacen. Por ejemplo, hablando de la regla 2011, se les veía una regla muy interesante. O sea, las ideas y la visión es muy interesante, pero no llega a este lado. ¿A dónde voy? Es que la conexión y el mercado que ustedes tienen por ahí está así de estrecho con Estados Unidos. O sea, lo que es la visión global que tienen se queda un poquito más allá. No viene tanto y no llega tanto a Europa, desde mi punto de vista. En nivel de competencia, si tomas a los 18 clubes mexicanos, vamos a poner los primeros 8, ¿pueden competir en estas ligas en Holanda con sus propios presupuestos? Hay muchas idiosincrasias en el torneo mexicano, aparte de lo que es la competitividad que existe entre las plantillas, ¿no? Está muy nivelada. Los presupuestos ahí son mucho más parejos. Sí. Hay diferencias, pero son más parejos. Lo que quiere decir que las plantillas también son más parejas en términos de calidad. Más competitivas, correcto. Más competitivas. Los viajes que tienes que hacer. Cuando yo les decía que un viaje, cuando preparas un viaje, por ejemplo, de Cruz Azul, de La Noria al aeropuerto, el viaje hasta el hotel donde te vas a quedar, era lo mismo que viajar de Lisboa a Moscú, ellos también les hacía mucha confusión. Cuando hablabas, por ejemplo, del tema de la densidad competitiva, entonces, a muchos partidos, sí, nosotros allá también muchos partidos, y todavía más a tener que viajar. Entonces, todos se sacas todo esto de lo que es el fútbol mexicano y lo pones en Europa, en esos 8, yo creo que sí pueden competir. Yo creo que sí. Okay. Hay una cosa nada más que a mí me puede generar duda, es el manejo del juego. La intensidad. Explícanos. Eso, la intensidad y la velocidad, dirías tú, en términos futbolísticos. Sí, la dinámica del juego. O sea, la dinámica del juego y lo que son los momentos para manejar los tiempos del juego. Yo creo que el futbolista mexicano es un gran futbolista, es un gran atleta, pero en lo que toca a este tema del entendimiento del juego, y por eso creo yo que en momentos de mayor presión, en momentos de que es necesario hacer, te puede estar pasando una gran... Bien, ahí las declaraciones de Pedro Caixinha con nuestro compañero José Luis Higuera. Me quiero detener en un concepto que tocó nuestro compañero José Luis Higuera porque se me hace interesante. Tiene un lado muy bueno y un lado que es inviable. El lado bueno es la Liga MX sí tiene sus valores y estructura corporativa. Cada club sí también tendría que tener su estructura corporativa, su plan de negocios, su visión, su misión, sus objetivos, sus metas, sus valores. En eso estoy totalmente de acuerdo para profesionalizar la industria del fútbol. Ahí no tengo ningún problema. Lo que ahí le falta a nuestro compañero José Luis Higuera, y es una plática que podríamos tener sobre el entendimiento del fútbol, es que si yo a España le ofrezco los partidos del mediodía, como los de Pumas, vamos a poner el ejemplo de Pumas, corremos dos riesgos. Primero, los partidos en Ciudad Universitaria son malísimos por el sol cancerígeno. Los equipos salen a cuidarse. Pumas le entiende bien a su negocio, que es jugar bajo ese sol asqueroso. Eso es lo uno. El fútbol sería malísimo. Dirían, uy, vean cómo es el fútbol mexicano, aburrido y malísimo. Ok. Segundo, si son los del mediodía, va a competir contra los partidos de las 7 de la noche de España. En esa jornada, ahí ya tenemos otro problema. ¿Por qué en Argentina es diferente? Porque en Argentina tenemos un cambio de uso horario, en comparación con México, de 2 o de 3 horas. Los partidos pueden jugar todavía en horarios televisivos. En México no. Que la MLS, decía Jared, es que los ponen más temprano. Sí, está bien que los pongan más temprano, pero el fútbol profesional, y eso lo hemos visto con los europeos, se juega de noche para un bienestar físico de todos los que se involucran. Mauricio Imay, no sé qué opinas al respecto. No, estoy de acuerdo. Y a ver, creo que se ha hablado mucho de esto recientemente porque queremos que se transmita el fútbol mexicano en otras ligas, porque así lo ha hecho la MLS, y creemos que la MLS... por eso ha crecido como ha crecido. Y para mí eso es una mentira, porque no el que se transmite a Europa ya te garantiza que entonces por eso ya los europeos van a tener mucho o van a poner mucha más atención en los futbolistas mexicanos, y así el día de mañana van a poder ir al viejo continente más jugadores nacidos en nuestro país. A ver, Chelis, ¿qué opinas al respecto? Que vaya, que tienes toda razón. Quitando lo del sol, lo de tu famoso sol cancerígeno, tiene toda la razón. Y independientemente, si no los venden allá, es porque
no se los quieren pagar, mismos que sí se los pagan en una millonada en Estados Unidos. Y entonces, pues también no es así como que somos más malos porque no los pasan allá, o somos mejores porque nos pagan un dineral del otro lado. El fútbol mexicano lo ve muchísima gente en Estados Unidos y se vende a muchísimo más dinero que lo que se compra acá por televisión. No, para mí no es así como que en comparación, o sea, como que algo que te pegue porque lo pases o no lo pases. Es el modelo de negocio que se está siguiendo. Luego yo escucho, Jared, que dicen, es que la MLS sí se puede ver en muchos países. Se puede ver porque es parte de muchos paquetes de distribución, que eso sí, la Liga MX tendría que trabajar en vender también sus derechos de manera internacional como liga y no necesariamente con los equipos, o podrían hacer una excepción Estados Unidos y México y después venderse como liga. Pero que se distribuya la MLS en Europa no quiere decir que la vean. El rating de la MLS Europa es 0. Jared. Sí, así es. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Y si algún equipo quiere algún futbolista mexicano, pues va a buscar la manera de cómo conseguirlo, de verlo por algún video, de levantarse en la noche, de meterse a alguna página que pueda saber un poquito más de él. Creo que sí es cierto que a lo mejor nos hace falta que nos vean un poquito más, pero depende para qué. También lo dice Chelis, el fútbol mexicano lo ven en Estados Unidos, lo ven en Centroamérica, en muchas partes. El horario sí es algo complicado, ¿no? Y también los equipos que tenemos en horarios que pueden competir, como le dices, pues creo que no son de lo mejor, ¿no? En su momento estaba Jaguares, que jugaba también a las 3 de la tarde, o el mismo Veracruz, está el de Pumas, que también jugaba a esa hora. Entonces creo que sí es complicado. Creo que hay que hacer que nuestra liga sí crezca, que sea interesante para nosotros y para el mercado que nos interesa. ¿El mercado europeo nos interesa a nosotros? No creo que tanto. Al mercado europeo le interesa conocer al jugador mexicano y quien lo tiene que hacer, pues son los mismos representantes de los jugadores o la gente que ande buscando los jugadores. Claro. Y la participación en torneos internacionales también. Bueno, sí. Vamos a una pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Volvemos. Hace 15 años, Lionel Messi comenzó su aventura en la UEFA Champions League. 2 años después, Cristiano Ronaldo se unió a la competición. Desde entonces, han establecido un dominio gracias a su talento y a la rivalidad deportiva que hay entre ellos, estableciendo nuevos récords. Aquí, algunas de sus hazañas. Son los goleadores históricos de la competencia y desde hace 13 temporadas, sus nombres aparecen en la cima. Cristiano con 128 goles y Messi con 114, pero con un mejor promedio de goleo para el argentino. El más cercano perseguidor en activo es Lewandowski con 64 tantos. Ronaldo fue el primer jugador en anotar 100 goles con un solo club. Alcanzó la marca con el Real Madrid el 14 de febrero de 2018. Lionel completó su centena para el Barcelona exactamente un mes después. Además, desde su primera temporada, la Pulga ha marcado consecutivamente y está a una de igualar el récord de Ryan Giggs, que es de 16. CR7 se destapó con un doblete o más goles en 35 ocasiones diferentes y es el único jugador en marcar en 3 finales distintas de la Champions League. Messi tiene 8 hat-tricks, al igual que el portugués. En títulos de Champions League, es Ronaldo quien lleva la ventaja, pues ha celebrado con la orejona en 5 ocasiones, mientras que Lionel lo ha hecho en 4. Con fútbol de sobra en sus botines, esta temporada buscarán seguir dominando la escena europea. Los mejores jugadores son presentados por Santander, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. A ver, las declaraciones de Arsène Wenger sobre la hegemonía de Cristiano Ronaldo y de Messi. Dice: nunca hemos visto jugadores como Messi y Cristiano que puedan crear absolutamente todo en cualquier situación difícil, pero creo que el reinado de ellos está llegando a su fin. Está llegando a una nueva generación y los dos sucesores están jugando en el mismo equipo, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar. Evidentemente, contra el paso del tiempo... Chelis, ¿ves a alguien en el plano internacional? Arsène Wenger menciona a Mbappé y a Neymar.
Ya cada vez está más cerca las postrimerías, estamos en las postrimerías de la carrera tanto de Messi como de Cristiano. ¿Ves a alguien en el plano internacional que vaya a ser el sucesor de ellos o no lo ves? Hombre, probablemente lo hay. Hoy no, hoy no. Y qué bueno, algún día se van a acabar, obviamente algún día se van a acabar estos dos. Pero mientras se queden ahí, que sigan haciendo lo mismo. No veo a uno que esté a dos de poder ser o Cristiano o Messi. No lo veo. No sé qué pasa en los próximos 4 o 5 años. En el caso, Jared, mencionaba Arsène Wenger, Neymar y Mbappé, ¿pueden llegar a ese mismo nivel o no? El caso de Neymar no creo que ya llegue. Ha demostrado grandes cualidades, pero creo que en mentalidad no. Del lado de Mbappé puede ser que sí llegue a ser una gran figura, que pueda quedarse con esa imagen del futbolista actual. Ahora, faltaría que alguien le hiciera competencia para que él fuera creciendo y se fuera exigiendo más consigo mismo. Creo que la competencia entre Messi y Cristiano les ayudó a los dos a potenciar más su fútbol. Mauricio, ¿ves a Mbappé como el heredero de ellos dos o no alcanza el mejor potencial de estos dos? Como heredero, hoy me cuesta trabajo asegurarlo. Lo que sí te puedo decir es que entre Mbappé o Neymar, si le tengo que poner la fichita a uno, se la pongo a Mbappé, porque Mbappé lo veo convencido. Lo veo bien mentalmente, en cuanto a disciplina, en cuanto a profesionalismo, además de la calidad y el talento, ¿no?, que tiene futbolísticamente hablando. Neymar, de la cabeza, sabemos que está perdido, ¿no? En cuanto a disciplina, está muy lejos de lo que hacen los grandes, aunque futbolísticamente sí es un futbolista muy talentoso. Ahora, de toda la declaración de Arsène Wenger, lo más triste, y que es una realidad, es que estamos llegando al final de una era brillante, de dos futbolistas, pero afortunados de verlos a los dos, como Cristiano Ronaldo y Messi. Pero fíjate, me quedo yo con una parte de la declaración, dice, estos jugadores que te crean oportunidades. Hay buenos jugadores, estrellas internacionales, pero estos dos, o lo que buscas del crack, es ese, que te cree oportunidades y situaciones de gol. Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Héctor Herrera, el mediocampista mexicano del Atlético de Madrid, mundialista también por supuesto, le dio una entrevista a la revista de moda y estilo para caballeros, GQ, y seleccionamos una parte en donde menciona su top 3 de jugadores mexicanos actuales, y esto fue lo que dijo. Bien, en un momento más vamos a escuchar. Que tiene una calidad única y que es un gran jugador, aparte me llevo muy bien con él y eso me encanta. Otro de mis jugadores favoritos es el Tecatito, que siempre se lo he dicho y fue mi compañero muchos años en Porto y es uno de los jugadores que a mí más me encantan y que creo que es diferente a todos los demás, ¿no? Que hace cosas que ni Vela hace, por ejemplo, que a mí me encanta Vela, pero creo que son totalmente diferentes, ¿no? Y el Tecate es uno de mis jugadores favoritos. Y el tercero, yo creo que, yo creo que el Chícharo por todo lo que es el día de hoy, ¿no? Lo que representa como la selección, es el máximo goleador y creo que en su momento ha sido una inspiración para muchos mexicanos y creo que lo que ha logrado ha sido bastante bueno. A ver, compañeros, ahí las declaraciones entonces, y vemos también los números en una gráfica a continuación, de Héctor Herrera. Él elige a Vela, a Chicharito y a Corona. En el caso de Corona, me quiero centrar en el caso de Corona, Mauricio, ¿no se ha menospreciado o no hemos, infravalorado al Tecatito Corona? A mí me toca narrar junto con Jorge Pietrasanta la Liga Portuguesa, y es un jugadorazo, pero ¿no lo hemos menospreciado, Mau?
Sí, puede ser, Álvaro. Mira, si alguien conoce al Tecatito Corona es el propio Héctor Herrera. Coincidieron durante varias temporadas en el Porto. Te puedo decir que viéndolo trabajar mucho más de cerca, ¿no? Cuando está en selección mexicana, es de esos jugadores que disfrutas. El cambio de ritmo que tiene, el manejo de los perfiles, lo desparpajado, lo atrevido que es el Tecatito Corona. Creo que lo que le falta es dar el paso, ¿no? Dar ese paso importante a una liga mucho más grande y vestir la camiseta de un equipo de mucha mayor jerarquía. En comparación con Vela, con Chicharito, Chelis, ¿no hemos menospreciado a Corona? ¿No le hemos dado su justo valor o no? Sí, espérame, y no, nadie habla de Jiménez. A mí el Tecate me gusta mucho en lo que está haciendo en el Porto ahorita, pero partiendo de atrás. Porque partiendo de adelante sí me quedo con Lozano. Partiendo de atrás es un jugador muy interesante, sumamente interesante, y entonces el trecho de cancha se le abre más para hacer mucho más cosas, o para hacer diagonales hacia el centro, o seguir a la línea de gol. Pero si lo vamos a poner en su posición original o en la posición que jugó Herrera con él, sí me quedo con Lozano. Jared, ¿qué opinión te merece el Tecatito? ¿Le hemos dado su justo valor? ¿Lo hemos menospreciado? ¿No le hemos dado un lugar justo? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que es un gran jugador con grandes cualidades, de esas condiciones que a muchos les gustaría tener, ¿no? Rápido, habilidoso e inteligente para poder jugar al fútbol. Coincido con Imai, creo que en algún momento tendría que haber ya salido de Portugal y llegado a una liga un poquito más exigente también para ver otro tipo de situaciones, cómo puede reaccionar ante otra adversidad, ante otros rivales. Creo que también ha sido algo que no ha sido muy bien en su contra, es que en momentos top, en los momentos en los que mejor ha estado, no ha estado en la selección. Nos recordarán también que no fue a una convocatoria con la selección por algún problema que tuvo, y ese tipo de cositas nos ha orillado a pensar que le ha faltado ser más constante y consolidarse más dentro de la selección. Sí, eso en dos ocasiones no fue con selección mexicana. Perspectiva negativa. ¿Sí, Mau? En 2 ocasiones no asistió con selección mexicana. Sí. A Copa Confederaciones de Rusia y lo sucedido recientemente con el Tata. Bien, pausa. Venimos con más en Fútbol Picante. Ya volvemos. El top 3, el número 1 de todo México es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Yo creo que no hay no hay otro, ¿no? Por lo que era, por lo que representa. Yo creo que pudo ser mejor y triunfar en Europa, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente las lesiones o otras cosas no lo dejaron. Pero para mí es el número 1 de México, a pesar de todo lo que a mí pues, me encanta porque me parece súper gracioso y tenía un toque único, ¿no? Yo creo que Hugo Sánchez también creo que es una de las personas que en México que merece mucho respeto por todo lo que logró con el Real Madrid, con la selección y cosas así. Y yo creo que te estoy hablando de jugadores que ya no juegan, ¿no? Sí. Sí, de jugadores que ya no juegan. Y el otro yo creo que es Rafa Márquez, ¿no? Con la trayectoria que tiene y lo que ha logrado con la selección y con el Barcelona y con el Mónaco y con donde jugó con León, con todo, en todos lados. Bien, 30, pausa. Cuauhtémoc, Hugo y Rafa. Rápidamente, si esto fuera un draft, como los drafts de la NFL, de la NBA, Jared, ¿a quién eliges tú primero? Si no eliges a alguien primero, yo elijo por ti y así te ganamos a los jugadores. No, al macho. Al macho, sin duda. Macho. Okay. Sí, claro. Chelis, ¿a quién eliges primero? A Hugo, por supuesto. Mau. ¿Para qué? ¿Pensando en qué? ¿Selección mexicana o en equipo? Para armar tu equipo. Estás de cero y tienes que armar tu equipo. A Cuauhtémoc.